A ver, bueno, em, saben que hoy día vamos a desarrollar tres trastornos de ansiedad, ¿no? Trastornos, em, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos somatomorfos y los trastornos disociativos. Pero antes, la idea de hacer la presentación es revisar un poquito lo que es ansiedad, trastornos de ansiedad y cómo es que van a anclar en, o cómo lo vamos a ubicar a esos tres diagnósticos que nos han señalado. Entonces, vamos a decir que la ansiedad es una respuesta anticipatoria, ¿no? Frente a, a una circunstancia de daño, de injuria dentro del organismo o a una aprehensión, una desgracia futura, eh, enfermedades, pérdida de trabajo, y que está acompañado de sentimientos de disforia, ¿no? Desagradable. La ansiedad como síntomas no es agradable, por supuesto, ¿no? O sea, produce aprehensión, palpitaciones, angustia, ¿no? Y se manifiestan con síntomas tanto somáticos y a su vez estas darán conductas evitativas, ¿no? Eh, esto en regla general. También es bueno saber que la ansiedad es una respuesta normal inherente a la persona humana, ¿no? Desde que nace el hombre, por instinto de eh, supervivencia, eh, utiliza o se manifiesta la ansiedad para mantener la homeostasis en el organismo, ¿no? Tanto internamente, en el mundo interno, como organismo, como frente al contexto externo. ¿Ya? Entonces, si es una respuesta normal, esta va a actuar como un salvavidas que nos va a advertir, ¿no? Que algo no anda bien, como decíamos, ¿no? Que puede ser fiebre, puede ser daño corporal, presencia de alguna enfermedad, también dolor, eh, desesperanza, pérdida de algún ser querido, ante situaciones o necesidades sociales o físicas. Asimismo, la pérdida de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, cuando esto se presenta, pues hay síntomas de ansiedad. Pero esto es normal, ¿no? Para todos nosotros. Es importante hacer la diferencia entre miedo y ansiedad. Aunque parezcan eh, idénticas o sinónimas, ¿no? La diferencia va a ser eh, que el miedo es la sensación de angustia ante algo conocido, ¿no? Por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a los terremotos, miedo a las alturas, ¿no? Miedo a algunos animales, mientras que ansiedad son síntomas que se presentan sin un objeto, ¿no? No hay al frente nuestro una situación que lo produzca. Simplemente la persona manifiesta síntomas de ansiedad. Ya. Esa es la diferencia entre miedo y ansiedad. Miedo ante algo conocido y ansiedad, algo que no se conoce. No se sabe por qué y dice el paciente, me siento ansiosa, siento que algo malo me va a pasar, estoy inquieta,
a veces transpiro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esto surge, pues, como les decíamos, ante amenazas tanto internas o externas, ¿no? Y ¿qué nos hace? ¿No? Que nosotros nos pongamos en una situación a la defensiva, ¿no? Para hacer frente ante una amenaza. Estos síntomas de ansiedad siempre van a estar acompañados de la activación del sistema neurovegetativo simpático. Eh, Epidemiológicamente, los trastornos de ansiedad afectan a 1 de cada 4 adultos. Esto es en los estudios que se reportan en Estados Unidos, igualmente en Europa, ¿no? O sea, esa relación se guarda. En nuestro país eh, se mantiene esta, eh, esta proporción, prevalencia, ¿no? En el Instituto Noguchi, los datos estadísticos que nos mandan, tanto para Lima metropolitana como para la Sierra del Perú, una prevalencia de vida para los trastornos de ansiedad del 25.3%. ¿Ya? Eh, es bueno saber que estos son estudios que realiza el Noguchi. A ver, un segundito, por favor, ya voy a contestar. Que recoja la receta. Bien, nosotros cuando tocamos la clase de psiquiatría comunitaria, ¿recuerdan ustedes? Una de las funciones que ahora están delegando a los grandes institutos psiquiátricos, ¿recuerdan? Era, bueno, la atención, pero más que nada darle el valor de la investigación como instituto, ¿no? Esa es la jerarquía de los eh, eh, de las áreas de salud, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y altamente especializado, que serían los institutos. Entonces, pues ahí estos estudios ¿ya? Arrojan que para los trastornos de ansiedad son el 25.3%. Bien, vamos a... Bueno, es importante también eh, ver la prevalencia de estos trastornos de ansiedad. Nosotros, el mismo Instituto Noguchi nos arroja los siguientes resultados, ¿no? Igual para los estudios que se han eh, presentado, como de Cuba, en Costa Rica, eh, y manifiestas en las guías de atención para los trastornos de ansiedad. Acá pueden ver, ¿no? O sea, el episodio depresivo en relación hombre-mujer es mucho mayor en la mujer, ¿no? 22.6 a 13.5 en varones. Para el trastorno de ansiedad generalizada, 11.2 para mujeres y 8.5 para varones, ¿no? Y así podemos ver, mire, para fobia social, 9.1, 6.3. Trastorno de pánico, igualmente, 5.1, acá estamos viendo mujeres,
2.2 para varones. Otro trastorno de ansiedad, agorafobia sin trastorno de pánico, 4 para mujeres, 2.8 para mujeres, para varones, ¿no? Bien. Es importante tomar en cuenta eh, la alta comorbilidad que existe con los trastornos de ansiedad a los trastornos depresivos. Generalmente suelen eh, presentarse juntos, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta tanto para el diagnóstico como el tratamiento. También es bueno decir que normalmente lo que nosotros encontramos es eh, un, tanto en los centros de atención primario, en la comunidad, atención secundaria, es bastante alto, ¿no es cierto? Eso lo mencionamos en la clase anterior, que los trastornos psiquiátricos eran 33.3% en la comunidad, 23.3% en los centros de atención primaria, ¿no? Eran pocos los que llegaban al especialista, o sea, al psiquiatra, y muy poquito los que estaban hospitalizados, ¿no? Entonces, eso es importante. Como decimos acá, si estamos viendo que eh, en el diagnóstico de los trastornos de ansiedad hay un infradiagnóstico, no se diagnostica, a pesar de que la población que necesita este diagnóstico y tratamiento está en la atención primaria, ¿no? Por eso, ojalá me puedan entender la importancia que tiene, porque ustedes van a recibir en los hospitales generales o cuando hagan el serum o el internado, ¿no? O sea, en cada guardia les va a llegar cuadros de eh, trastornos psiquiátricos. Los más frecuentes van a ser el trastorno de ansiedad, precisamente, seguido los trastornos depresivos, los intentos de suicidio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, llegan para la atención, ¿no es cierto? Pero, como vimos también, no se suele diagnosticar, ¿no? Generalmente se piensa más directamente en otros trastornos que en la posibilidad de manejar un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Bien. Eh, bueno, acá después manifestando también lo que les decía, ¿no? Cuando hagan el diagnóstico de trastorno de ansiedad, hay que hacer el diagnóstico diferencial con trastornos depresivos, ¿ya? Eso es importante. Mm, a ver. En los trastornos de ansiedad es, lo venimos repitiendo, es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes, ¿ya? Un cuarto de las personas que acuden tienen por lo menos un trastorno de ansiedad. La prevalencia de vida para mujeres 3.5 y para varones 19.2. La prevalencia disminuye a mayor estrato socioeconómico. ¿Qué quiere decir? Que en los pobres hay mucho mayor casos de trastornos de ansiedad. Bueno, la ansiedad también es, como les decía, ¿no? Es innato al hombre, es una respuesta normal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que conlleva a que se produzca un conocimiento de la persona o de nosotros, ¿no? Si tenemos la experiencia de haber vivido un terremoto intenso, ¿no? Sabemos cómo vamos a reaccionar, nos conocemos, ¿no? Y el aprendizaje será ver qué medidas voy a tomar frente a ese evento, ¿no es cierto? Con la ansiedad también movilizamos los mecanismos de defensa que van a hacer esto las bases del aprendizaje, ¿no?
causa-efecto. ¿Cómo vamos a reaccionar o cómo deberíamos reaccionar? Estimula el desarrollo de la personalidad, es el tiempo, el conocimiento, la experiencia, nos hace más manejar, ¿no? Los caos de ansiedad y angustia, ¿no? Miedo. La ansiedad, eh, vista así, es importante, es positivo, ¿no? Porque nos va a permitir el logro de nuestras metas. Si no nos sometemos a examen, si no nos sometemos a querer aprender nuevos cursos, a mejorar cada día para el logro de nuestras metas, probablemente nos quedamos sin mayor motivación y sin llegar a nuestras metas, ¿no es cierto? Entonces, la ansiedad es buena, es importante conocerla y aprender a manejarla. Otro punto importante que hay que conocer es la diferencia entre ansiedad normal y patológica. Ya estamos viendo un poquito a lo que son los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cuándo la ansiedad es normal? La ansiedad es normal cuando se produce una reacción frente a un peligro identificable, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos en la casa y empezamos a oler el gas o humo, ¿no? Entonces decimos, algo se está quemando, alguien se olvidó y ¿qué hacemos? Nos ponemos aprensivos y inmediatamente vamos a ver dónde puede haber la fuga de gas o qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? En cambio, la ansiedad patológica simplemente se presenta, estoy angustiado, tengo taquicardia, tengo cefaleas y no sé por qué. Mientras que la respuesta en la ansiedad normal es proporcional, ¿no? Al estímulo. Por ejemplo, ante un terremoto de 5 grados o de 4 grados, ¿no? Me asusto, sí, y inmediatamente focalizo dónde está la puerta de escape, eh, por dónde es que me debo proteger, ¿no? El lado de las columnas, alejarme de las zonas donde hay ventanas, ¿no? Que se puedan romper y quebrar, ¿no? Y producir lesiones. Mientras que en la patológica, el estímulo se presenta, es el terremoto de 4 o 5 grados, pero hay una respuesta como que fuera un terremoto de 8 grados, ¿no? Completamente sin control, demasiada angustia, palpitaciones, transpiración, gritos, ¿no? Eso. Ahora, en la ansiedad normal, una vez que se terminó el estímulo, ¿no? Ya terminó el temblor, estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Ya terminó y entonces va desapareciendo gradualmente, regresamos, vemos de repente si algo se cayó, ¿no? Y podíamos hacernos la pregunta si tenemos las pilas, las linternas, ¿no? Nuestra mochila, cómo está. Ya. En cambio, en la ansiedad patológica, una vez que desapareció el estímulo, la respuesta se mantiene por horas, inclusive días, ¿no? O sea, no puede dormir, no quiere ingresar a la casa porque tiene temor, está en la calle, ¿no? Entonces, es desproporcionar la respuesta. Eh, la ansiedad normal siempre va a ser un sentimiento motivado. ¿Qué quiere decir? Que se va a producir como consecuencia de, o por algún motivo, ¿no? Llámese un accidente, llámese el mismo terremoto, ¿no? O sea, va a ser la cadena o la cascada de todos estos síntomas. Mientras que en la patológica va a ser un sentimiento autónomo, sin ninguna eh, motivación, no hay motivo para que haya esta respuesta, se produce, ¿no? Ahora, en la ansiedad normal, como les decía, va a desarrollar en las personas, va a desarrollar en nosotros una función adaptativa y creativa, ¿no? Que es parte del crecimiento y del desarrollo emocional de todos nosotros. Mientras que en la patológica se va a producir un deterioro,
del funcionamiento social o una incapacidad, ¿no? Por decir, se vuelve muy temeroso, ya no va a querer salir a la calle, no va a querer salir a hacer compras, un niño tendrá terror ir a la escuela, eh, se va a aislar, ¿no? Entonces, ya vienen los procesos incapacitantes. ¿Ya? Eso también es importante reconocer, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros vayamos haciendo el abordaje y el diagnóstico, ¿no? Frente a qué estamos, porque es normal, normal que haya una respuesta y con síntomas autonómicos, eh, que haya transpiración, que haya aprensión, hasta insomnio y todo esto, ¿no? Pero después de producido debe ir desapareciendo. Desde el punto de vista de las respuestas corporales a estímulos ansiosos, ¿no? Un estímulo con unas respuestas somáticas será pues el aumento del tono simpático, ¿no es cierto? Entonces, vasodilatación cerebral, vasodilatación muscular estriada, ¿no? La piel de gallina se pone a veces rubicundo, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eh, ahí la midriasis, ¿no? Esta respuesta. En el aspecto psicológico, como respuesta psicológica, va a mejorar la alerta y la vigilancia, ¿no? Inmediatamente es como ponernos eh, a buen recaudo, dónde me focalizo, lo que les decía, inmediatamente nuestra atención va dirigida hacia algo de escape, ¿no? O de protección. Mejora la atención selectiva. Esto quiere decir, por ejemplo, si es que hay un incendio, lo primero que vamos a ver es las puertas de salida de incendio, si hay los dispensadores, ¿no? Para poder apagar el fuego, por dónde voy a salir, ¿no? Eso y llamar por teléfono. Entonces, va focalizado al evento que se está produciendo. Entonces, a eso se refiere mejorar la atención selectiva. Asimismo, mejora la respuesta del organismo de huida o de lucha, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la plancha caliente, ¿no? Por casualidad chocamos la mano o alguna parte del cuerpo, inmediatamente sacamos, ¿no? No nos quedamos ahí que nos siga quemando, ¿no? Igual para los otros eventos estresantes, ¿no? Visto así, es un mecanismo innato, habíamos empezado diciendo, al hombre, ¿no? Y se produce pues, como una defensa primitiva, ¿no? O sea, de sobrevivencia. ¿Cuáles son los desencadenantes de la ansiedad? Son las situaciones que pongan en riesgo la vida, ¿no? Ahí vienen los accidentes de tránsito, eh, caídas, fiebre mismo, ¿no? Es un factor estresante, una enfermedad, ¿no? Terremotos, etcétera. También desencadenan ansiedad las situaciones nuevas. Esto últimamente se está tomando en cuenta juntamente con las situaciones de evaluación, ¿no? Estas dos, hoy en día se habla bastante, cada examen es una situación estresante, ¿no? Entonces, eh, hay que tomar las evaluaciones para poder escalar, ascender, mejorar, pero hay que conocer esto, ¿no? Y entonces, para mejorar o reforzar los mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Ante esta situación, ¿ya? Situaciones nuevas o desconocidas, ¿no? Por ejemplo, nuevas la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ha producido cuántos síntomas de ansiedad, desde los síntomas de ansiedad en persona mentalmente sana hasta los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad traumática, estrés postraumático, estrés agudo, etc., ¿no? Los trastornos de adaptación y también las desconocidas, ¿no? Que no se sabe qué puede ser, ¿no? Un evento extraño o raro.
En relación a la ansiedad y el estrés, es un evento que es percibido como estresante, depende de la naturaleza, ¿no? De la magnitud de este. También depende de los recursos cognitivos, qué estrategias de defensa tengo, ¿no? Por eso ahí venía la experiencia, la edad, el contexto familiar, la cultura, ¿no? Cómo reaccionan otras personas frente a tal evento. No todos reaccionan de igual manera. Eh, como el ego, ¿no? Y la abstracción también de los procesos mentales, la conciencia y los mecanismos, acá los mecanismos de defensa de la persona que está viviendo esta experiencia. Un punto importante también es saber dónde están los síntomas de ansiedad, ¿no? O los síntomas de angustia. Entonces, hacemos el diagnóstico diferencial, ¿ya? Orgánico, donde hay síntomas de angustia. ¿Dónde los va a ver? Miren, enfermedad vascular, ¿no? Eh, como la anemia, la angina de pecho, insuficiencia cardíaca, eh, bastante frecuente es el prolapso de válvula mitral. Otro que también llegan a las emergencias es la hipertensión, con mucha diaforesis, taquicardia, angustia, ¿no? El infarto de miocardio es otro cuadro bastante frecuente, ¿no? Que va a producir ansiedad. La taquicardia auricular paradójica, ¿no? Eh, entre otros. Dentro de las enfermedades pulmonares, el asma, por el mismo cuadro, la sensación de falta de aire va a producir bastante miedo, angustia, y por el uso del tratamiento también, ¿no? Los broncodilatadores van a producir ansiedad. La hiperventilación, la embolia pulmonar. Dentro de las enfermedades neurológicas tenemos la epilepsia, ¿no? El accidente cerebrovascular, el ataque isquémico transitorio, ¿no? Son cuadros que cursan con mucha angustia y mucha ansiedad. Dentro de las enfermedades endocrinas, la enfermedad de Addison, el síndrome de Cushing, la diabetes como tal. Mire, ¿quién no recibe en emergencia todos estos cuadros? ¿No? El hipertiroidismo, la hipoglicemia, igual, ¿no? Con mucha ansiedad. El hipoparatiroidismo y el feocromocitoma. Ustedes saben, la liberación de la adrenalina, ¿no es cierto? El otro grupo de cuadros son las intoxicaciones por sustancias. Ahí están las anfetaminas, ¿no? Anticolinérgicos, la cocaína, los alucinógenos, el alcohol, no está acá, pero el alcohol con el famoso síndrome de abstinencia, el delirium tremens, ¿no es cierto? El uso de la marihuana, la nicotina, la teofilina. Eh, Estos productos también, el bol, que lo usan mucho los jóvenes para las épocas de examen, ¿no? En cantidad, va a llegar con una crisis de angustia terrible, ¿no? Que a veces ni siquiera les permite, lo toman para mantenerse despiertos, para poder estudiar y a veces no llegan ni al examen, porque antes están en emergencia porque se desató un cuadro de ansiedad, de estrés grave o de un trastorno de ansiedad intenso, ¿no? Eh, bueno, acá estábamos viendo la abstinencia de sustancias y acá está el alcohol, los antihipertensivos, los opiáceos, opioides, los sedantes, ¿no es cierto? Aquellos que están acostumbrados a hacer uso de los sedantes, especialmente para todos los cuadros de ansiedad, rápidamente eh, se, se receta o se automedican alprazolam, clonazepam, sin darse cuenta que esto pueda desencadenar más adelante la dependencia y entonces se produce el cuadro de abstinencia, ¿ya? Por esta sustancia. También, entre otros, la deficiencia de la vitamina B12, ¿sí? Da bastante ansiedad. La anafilaxis, ¿no? Un cuadro aparatoso, el lupus, arteritis temporal. ¿Ya? Bien. El trastorno de ansiedad, ¿no? En su fisiopatología, ¿qué estructuras están participando en los trastornos de ansiedad? Esto es importante. Número uno, la amígdala, ¿no? El locus ceruleus, el tálamo, hipotálamo,
la sustancia gris, el hipocampo, la corteza orbitofrontal, como estructura, ¿no es cierto? Entonces, acá la amígdala, ¿no es cierto? Eh, la amígdala inhibe la actividad cuando hay sensaciones agradables, ¿no? Esta estructura. Mire, el otro, los otros integrantes de la fisiopatología de la ansiedad del sistema autonómico, neurotransmisores tenemos muchos, alrededor de 450, pero tres son los principales que concurren en el trastorno de ansiedad, ¿no? Entre estos, pues, conocidos, ¿no? La noradrenalina, el 5-HT, la 5-hidroxidipamina, conocido cuando hacemos nuestra revisión de trastornos de ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. El GABA, ¿no? Acá está mal el GABA, ¿no? El ácido aminobutírico, el eje hipófisis hipotálamo adrenal, esto ya lo sabemos, con su liberación del cortisol, ¿no es cierto? Y la hormona liberadora de la corticotropina. ¿Ya? Estos como estructuras para la fisiopatología de la ansiedad. Esto simplemente para señalar las áreas diana que desencadenan la respuesta ansiosa, ¿no? De la amígdala. A nivel de la autonómico, ¿no? Y las otras estructuras. Este también es un trabajo de Noguchi, ¿no? Para ver los trastornos psiquiátricos en la Sierra Central, ¿no? Lo están viendo en relación al sexo. Igualmente, miren, es mayor, ¿no es cierto?, en el sexo femenino. Bueno, acá este cuadrito es para ver de repente otra forma de ubicar el esquema general de la ansiedad, ¿no? Podemos verlo el grupo de forma continua o de forma episódica. Cuando vemos de forma continua, que se presenta y se mantiene en el tiempo, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada. Acá también está el TOC, ¿no? Cuando es episódica, puede ser espontánea, de vez en cuando, o aparece en crisis, ¿no? O situacional. ¿Ya? Entonces, una manera poco práctica de ubicar, si fuera situacional, se presenta como fobia, fobia ante la oscuridad, fobia a las alturas, ¿no? Desarrolla la crisis frente a estas circunstancias, ¿no? Y espontánea es que sin haber un evento precipitante, ¿no? En frecuencia, nada de esto, se presenta el trastorno de pánico, ¿no? Está la persona yendo a trabajar y de pronto aparece en un espacio cerrado o simplemente está caminando y hace la crisis bruscamente, ¿no? Bueno, los trastornos de ansiedad son varios, ¿no? Como los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la fobia social, los que estábamos viendo, el trastorno o el espectro obsesivo compulsivo. ¿Ven? Acá ya estamos ubicando dónde están los tres temas que estamos desarrollando. Eh, el trastorno de estrés postraumático. Anteriormente estábamos desarrollando conmigo el trastorno de estrés postraumático. Estas veces nos han dejado solamente obsesivo compulsivo, somatomorfos y disociativo, ¿no es cierto? Es para ir ubicando, ¿no? Los trastornos de ansiedad, como en el CIE-10, que es donde hacemos la codificación, ¿no es cierto?, para el llenado de nuestro GIS, estarán pues los códigos F40 para los trastornos de ansiedad fóbica, ¿no? Ahí están las famosas fobias sociales, las fobias conocidas. El F41, los otros trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada. ¿Ya? Acá está, miren, en el F42, en el código del CIE-10, ahí van a estar nuestro trastorno obsesivo compulsivo que vamos a desarrollar dentro de algunos minutitos. ¿Ya? Acá también está el F43,
las reacciones de estrés grave y los trastornos de adaptación, ¿no? Los famosos F43 y sus derivados. Ahí también, miren, el trastorno de ansiedad, CIE-10, ¿ya? Es el que estamos viendo. En el código F44, ahí van a estar el otro grupo de trastornos que vamos a desarrollar, los trastornos disociativos o de conversión. Y con el F45 están los trastornos somatomorfos con sus variantes, ¿no es cierto? Bien, a ver aquí. Bueno, esto seguramente a la hora que toquemos somatización, pero bueno, hay un factor estresante, se presenta la histeria, habrán síntomas somáticos y psíquicos, ¿no es cierto? Cuando hay la expresión de síntomas somáticos, los trastornos somatomorfos y la presentación de los trastornos disociativos con muchos síntomas psíquicos, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y ahí vienen los otros trastornos. Esta es la bibliografía que siempre le estamos enviando a ustedes para que lo puedan revisar. Miren, esta es para ubicarnos dónde vamos a anclar, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Ya? Los tres temas que vamos a ver. Entonces, yo voy a dejar de compartir para dar lugar a las presentaciones y la evaluación de los alumnos que nos toca hoy día. Hola. Ya está compartiendo Talledo y Tarazona. Sí, doctora, mi compañera Talledo va a empezar, solo que ha tenido problemas con internet y está volviendo a ingresar. Esperamos entonces. ¿Se pudo escuchar la presentación? Sí, doctora. Gracias. ¿Aló, se me logra escuchar? Sí. Sí está presentando y sí se le escucha bien. Ya, disculpe, doctora, tengo inconvenientes con mi internet. Buenas tardes, doctora, compañeros. El día de hoy mi compañera Tarazona Melgarejo Medit y quien les habla, Talledo Mejía, van a hablar acerca del trastorno obsesivo compulsivo, trastorno disociativo y somatomorfo. Siguiente, por favor. Ese es el contenido de los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Siguiente. Ok, yo voy a empezar hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC también. Siguiente. Bueno, este trastorno obsesivo compulsivo se va a caracterizar por lo que viene a ser la inusitada aparición de vivencias irracionales experimentadas como extrañas al yo y que van a producir una angustia, un malestar, un disgusto en la persona, ¿no? Epidemiológicamente se menciona que es probable que muchas personas a lo largo de su vida hayan tenido algún pensamiento obsesivo, un comportamiento compulsivo o una vivencia similar a estas, ¿no? Pero sin ninguna mayor trascendencia, por así decirlo. Entonces, muchos pacientes también con trastornos ligeros o medianos de este TOC pueden mantener cierto grado de eficiencia a nivel social y de esta manera tolerar sus molestias, de tal manera que no van a llegar a solicitar ayuda médica y tampoco psiquiátrica, ¿no? Por ello, los estudios ya existentes refieren solamente a ciertos casos de gravedad de estos TOC. Y por eso las tasas de TOC en la población general es informada en general como baja, pero hay algunos investigadores que sí la consideran alta y le dan una prevalencia de 2 al 3%, ¿no? Y bueno, otros autores también calculan que su proporción en pacientes psiquiátricos ambulatorios está alrededor del 1%. En general se dice que la edad de inicio más frecuente viene a ser la adolescencia, la juventud temprana. También un 65% de los casos se presentan antes de los 25 años y menos del 15% después de los 35 años. En general, la edad promedio de inicio viene a ser los
los 20 años. Por otro lado, se consideraba también que las mujeres vienen a ser más proclives para este TOC, pero hay estudios recientes que en general señalan una equiparidad tanto para mujeres como para varones, ¿no? Por otro lado, también se menciona que hay mayor frecuencia en clases altas, en clases medias, en personas de buena capacidad intelectual o también un mediano nivel cultural. Siguiente. En lo que respecta a la etiopatogenia, bueno, ahí estoy mencionando un cuadrito de resumen. En primer lugar, los estudios genéticos apoyan lo que viene a ser una participación con relación al fenotipo A, y esto va a configurar lo que es una predisposición y también justo va a ser configurado por una predisposición de ciertos desencadenantes psicológicos o también sociales, ¿no? Por otro lado, también investigaciones realizadas desde la perspectiva biológica van a señalar una cierta conexión con el sustrato hipofuncional del sistema neuroendocrino. Pero esto es una hipótesis todavía. Luego también para los psicoanalistas va a ser el resultante de un yo débil que se enfrenta a un super yo muy estricto y cruel también. Entonces, de esta manera se van a utilizar mecanismos de anulación, de aislamiento, que le van a permitir controlar las pulsiones agresivas. Y bueno, en algunos casos son desencadenados por factores orgánicos, por ejemplo, encefalopatías, tuberculosis, parkinsonismo, o también por factores psíquicos como, no sé, duelos, problemas sexuales, problemas matrimoniales. Dentro de los factores sociales también se han señalado a las culturas autoritarias, las culturas rígidas, donde predomina, por así decirlo, el cumplimiento exagerado de las normas morales, de las normas religiosas, un excesivo énfasis por la limpieza, por la culpa, por el orden. Y bueno, también se ha descubierto que hay una mayor relación en hijos mayores. Siguiente. En lo que respecta a la psicopatología, vamos a mencionar lo que es la idea obsesiva, la compulsión, el acto compulsivo, la duda patológica y el ritual obsesivo. ¿Qué es la idea obsesiva? Este viene a ser un pensamiento absurdo, un pensamiento extraño que se va a introducir en contra de la voluntad de la persona y le va a causar lo que viene a ser un malestar, fastidios, ansiedad. Y bueno, debe diferenciarse de la idea obsesiva de lo que es la idea sobrevalorada, donde el sujeto aquí acepta como comprensible, por así decirlo, la vivencia que experimenta. Mientras que en la idea obsesiva no. Hay una clara conciencia de su condición, la cual es absurda, la cual es ajena, ¿no? Por otro lado, en la compulsión se presenta como un deseo imperioso de poder realizar un determinado acto. ¿Se fue el audio? Ok, disculpe. En la compulsión se va a presentar como un deseo de realizar un acto innecesario, un acto absurdo, y el cual también va a dar lo que viene a ser una oposición, un rechazo, y va a crear una angustia y una pugna para poder controlar este acto, ¿no? Y bueno, se diferencia de la idea obsesiva en que esta no implica esta pulsión a actuar, por así decirlo. Por otro lado, el acto compulsivo, que es el desarrollo de actividades que pueden ir desde movimientos limitados, pequeños, gestos, hasta en general conductas globales que tienen la característica de obedecer a pulsiones internas que se imponen al yo de la persona, ¿no? Y de esta manera también violan lo que viene a ser su autodeterminación y le genera sentimientos desagradables, sentimientos de rechazo. Aquí algunos autores, según la referencia bibliográfica, incluyen lo que vienen a ser los tics de tipo psicógeno. Luego, la duda patológica, que es una creciente ansiedad en relación con la sensación de haber efectuado algún acto o algún pensamiento de manera incorrecta. Por lo tanto, estas personas se van a sentir, van a tener la necesidad imperiosa de repetirlo una y otra vez. Y bueno, también se va a presentar como un estado de inseguridad ansiosa y bueno, un tanto imposible muchas veces. Esta duda patológica se diferencia de lo que viene a ser una duda normal, porque la duda normal, una vez que ya está rectificado o ya está ratificado, por así decirlo, el acto, ya la persona se siente con sensación de conformidad, ¿no? En cambio, en este estado, en esta duda patológica, la inseguridad continúa. Y bueno,
Y luego tenemos el ritual obsesivo, que esta es una serie compleja de movimientos, actitudes, por así decirlo, como ese ritual, como ceremonias que realiza esta persona para evitar angustiarse. Y lo va a experimentar como algo imperativo, por así decirlo, y va a estar llena de una serie de significados incomprensibles. Este acto o ritual obsesivo se diferencia de otros tipos de actos rituales, como por ejemplo culturales o de grupos de personas o comunidades, ¿no? Siguiente. Con respecto a las formas clínicas vamos a encontrar tres. Bueno, el síndrome obsesivo compulsivo, lo que ya viene a ser el trastorno obsesivo compulsivo y también el trastorno anacástico de la personalidad. El primero, que es el síndrome obsesivo compulsivo, este va a estar configurado, por así decirlo, por lo que viene a ser uno o más de los síntomas que ya he mencionado en la diapositiva anterior. Y bueno, pueden darse también como dependiente de enfermedades orgánicas. Y aquí se tiene que destacar lo que vienen a ser los síndromes orgánicos cerebrales crónicos, ¿no? Como por ejemplo la demencia o también la epilepsia. O también aquellos que forman parte de cuadros psicopatológicos mucho más complejos, como depresiones, esquizofrenias. Y lo que respecta al trastorno obsesivo compulsivo, ya esta es la entidad nosológica que va a tener etiología multifactorial. Y bueno, el cuadro, por así decirlo, tiende a la cronicidad y también a cierta invalidez, ¿no? Aquí, bueno, el síntoma principal, por así decirlo, viene a ser la angustia creciente, el sufrimiento interminable que tiene la persona, la lucha interna que estos pacientes experimentan, ¿no? Entre lo que viene a ser la vivencia obsesiva compulsiva que se les impone y el deseo también de expulsarla de su vida mental, por así decirlo. Y como ya dije, va a haber más que nada una profunda pérdida de la autonomía, de la libertad de este paciente que siente que la aprisiona, ¿no? Y bueno, ya. Luego, aquí también en este trastorno obsesivo compulsivo, bueno, lo clasificaron Pujoy y Savi como, bueno, religiosos, sagrados, metafísicos, de pureza o de protección corporal, referentes a la moralidad, de protección hacia los peligros exteriores, también de orden, de simetría, por otro lado de precisión y también con respecto al paso del tiempo. Y lo que respecta al trastorno anacástico de la personalidad, o también antes se le conocía como personalidad obsesiva compulsiva, este es un trastorno permanente de la actitud que tiene la persona frente al mundo y frente a sí mismo, y va a constituir como, por así decirlo, un estilo de vida, una forma de existir caracterizado por una profunda inseguridad, y esta inseguridad se va a manifestar con dudas angustiantes y con también la enorme dificultad para tomar decisiones, la excesiva pulcritud que se puede tener, por ejemplo, en la higiene, en la vestimenta, en la imagen, la imperiosa necesidad del orden, de la limpieza, una exacta administración, por ejemplo, del tiempo, o muy meticulosos para cumplir normas, o en general una gran tendencia al perfeccionamiento. Siguiente. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales de este trastorno obsesivo compulsivo, bueno, las diversas formas en que se presenta este TOC exige lo que viene a ser efectuar un diagnóstico diferencial con los cuadros que ahí mencionamos en la diapositiva, ¿no? Con lo que viene a ser los trastornos fóbicos, los trastornos depresivos, los pacientes esquizofrénicos o con ciertas alteraciones orgánicas cerebrales crónicas, como por ejemplo la epilepsia o procesos demenciales o incluso también trastornos de la personalidad. Siguiente. En lo que respecta al tratamiento, bueno, en el esquema terapéutico vamos a mencionar estos dos puntos los más utilizados, lo que viene a ser la psicofarmacología y la psicoterapéutica. En lo que respecta a los métodos psicofarmacológicos, aquí vamos a considerar a los antidepresivos, a los ansiolíticos y también a los neurolépticos. Dentro de los antidepresivos, del tipo de la clorimipramina, como es el enafrenil, se va a considerar a dosis medianas, dosis altas, entre 100 a 300 miligramos diarios por tiempo prolongado, que puede ir desde meses, desde 4 o 6 meses, hasta incluso también años, como por ejemplo 3 a 4 años. Estos medicamentos han demostrado eficacia en un 30 a un 40% de los casos, ¿no? Haciendo evidente la mejoría de estas personas. También se menciona aquí a la tranilcipromina, a la fenelcina, y bueno, estos también son importantes dentro de estos antidepresivos.
También actualmente hay elección de lo que viene a ser inhibidores específicos de la recaptación de serotonina y también a la fluoxetina, a la levofexina o sertralina también. En lo que respecta a los ansiolíticos, aquí vamos a tener al oxazepam, al bromazepam, al alprazolam, al lorazepam, y también estos producen mejoría de la ansiedad que va a estar asociada en estos casos, ¿no?, de estos pacientes, y también contribuyen a una mejor inserción social. Y dentro de los neurolépticos, estos han sido probados, pero hay resultados contradictorios también. Entonces, bueno, lo menciono porque lo encontré en el artículo. Aquí menciona más que nada al tiosanteno en dosis de 10 a 30 miligramos y también a la properizacina, con ciertos efectos favorables en algunos casos. Y bueno, por otro lado, vamos a tener a los métodos psicoterapéuticos. Así como los psicofármacos, también se ha probado lo que viene a ser la gran diversidad de técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Y dentro de ellas vamos a tener algunas de las más utilizadas, por así decirlo, vienen a ser las técnicas psicoanalíticas, las psicoterapias breves y las terapias conductuales. Estas técnicas psicoanalíticas, más que nada a nivel teórico, o sea, ha sido mucho más, su aporte es mucho más teórico, por así decirlo, que a nivel práctico. En las psicoterapias breves, estas como tal vez no tienen una estructura rígida y se guían por un sentido más flexible, más pragmático, utilizando aportes de distintas escuelas, han logrado buenos resultados y también modifican la actitud del paciente respecto a los síntomas que estos pueden tener, aliviando también su intensidad o promoviendo que tengan un mayor funcionamiento a nivel social. Y bueno, las terapias conductuales, estos, particularmente lo que viene a ser la exposición en vivo combinado con la prevención de la respuesta, las técnicas implosivas, el reforzamiento inductivo, han logrado éxito según, bueno, distintos autores entre un 30 a 40% de los casos. Siguiente. Ahora, hablando del siguiente trastorno, el trastorno disociativo. Siguiente, por favor. Bueno, este trastorno disociativo se va a caracterizar por lo que viene a ser una pérdida, ya sea parcial o también completa, de en general la integración psíquica normal, en especial de lo que viene a ser la memoria y también la conciencia de la propia identidad o la propia personalidad de la persona, valga la redundancia. En general se dice que obedecen a un origen probablemente psicógeno, pero también han mencionado que hay relación con acontecimientos traumáticos, con ciertas relaciones interpersonales alteradas o problemas que lo denominan como insoportables, ¿no? A nivel de lo que es la etiología y la patogénesis, bueno, hay ciertas formulaciones neurobiológicas que indican que hay una excesiva sensibilidad cortical y de esta manera se va a producir una alteración de los circuitos de retroalimentación negativa entre lo que viene a ser la corteza y la formación reticular ascendente. Pero estos datos más que nada no pasan de lo que es una hipótesis. Siguiente. Bueno, la prevalencia aquí, los índices muestran variabilidad a lo largo de los años, pero mencionan que su incremento se relaciona más que nada a una elevada sugestibilidad del paciente o acontecimientos sociales estresantes que pueda haber, ¿no? Como por ejemplo mencionan que hubo una mayor prevalencia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por el acontecimiento estresante. En lo que respecta al diagnóstico diferencial, bueno, aquí va a incluir lo que es la esquizofrenia, principalmente la forma catatónica y los episodios de manía. También crisis parciales de epilepsia, ciertas amnesias postconmocionales, trastornos amnésicos también quizás inducidos por algún tipo de sustancia, ¿no? Y bueno, en lo que respecta al curso y al pronóstico, con frecuencia estos episodios se pueden repetir y pueden presentar una duración variable, ¿no? En general, el pronóstico se dice que es bueno para las amnesias y fugas disociativas, que ya lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y bueno, hay un pronóstico menor para lo que es el trastorno de identidad disociativa, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Siguiente. Okay. Estos son los trastornos disociativos según lo que viene a ser el DSM-5, es de Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de, bueno, la 5ª edición.
refiere como características esenciales de lo que vienen a ser los trastornos disociativos a lo que es la interrupción, a la discontinuidad de lo que es la integración normal de la memoria, de la identidad propia, de la conciencia, de la percepción, de la emoción, de la identidad corporal, incluso también el comportamiento, ¿no? Y bueno, estas alteraciones pueden ser repentinas, graduales, transitorias o crónicas. Y aquí vamos a mencionar a 5. Primero, el trastorno de identidad disociativa. Aquí vamos a encontrar lo que es la perturbación de la identidad, que se va a caracterizar por 2 o más estados de la personalidad bien definidos y se pueden describir en algunas, hasta en algunas culturas como si fueran posesiones, por así decirlo. La perturbación de la identidad va a implicar lo que es una discontinuidad en lo que es el sentido del yo y el sentido de la entidad, ¿no? Y va a estar acompañado de alteraciones relacionadas con, como ya dije, memoria, comportamiento, conciencia, percepción, afecto, en general todos ellos. Y estos signos y síntomas van a ser observados por parte de otras personas o también por parte de la misma persona. Por segundo punto, van a haber lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, de información personal importante o de sucesos traumáticos que van a ser incompatibles con el olvido. Luego, los síntomas van a causar malestar clínicamente significativo, deterioro ya sea a nivel social, a nivel laboral o cualquier otra área importante, ¿no? Otro punto es la alteración, no es parte normal de lo que es una práctica cultural o una práctica religiosa. Y otro punto es que los síntomas no se pueden atribuir a efectos de una sustancia, por ejemplo, claro, efectos fisiológicos de una sustancia, por una intoxicación alcohólica, por ejemplo, o a otra afección médica, ¿no? Como epilepsias. En lo que es la amnesia disociativa, aquí vamos a encontrar lo que es la incapacidad de recordar información propia, información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza estresante, y va a ser también compatible con el olvido ordinario. Aquí también los síntomas van a causar malestar clínicamente significativo, deterioro a nivel de diferentes áreas importantes. También la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos, como ya dije, de sustancias, o afección neurológica o médica, ¿no? Epilepsias, secuelas de una contusión o cualquier afección neurológica. También la alteración no se explica mejor por un trastorno de identidad disociativa, que ya explicamos anteriormente, o un trastorno de estrés postraumático, o un trastorno de estrés agudo, o un trastorno de síntomas somáticos. Y también aquí hay que especificar si se va a presentar con fuga disociativa, o sea, deambular aparentemente con un propósito, ¿no? O un vagabundeo desorientado. Luego, en lo que respecta al trastorno de despersonalización o desrealización, aquí vamos a encontrar lo que es la presencia de experiencias persistentes o recurrentes de lo que es la despersonalización o también la desrealización, o ambas juntas. ¿Pero qué es la despersonalización? La despersonalización vienen a ser experiencias de distanciamiento o de ser un observador, por así decirlo, externo respecto a los pensamientos, a los sentimientos, sensaciones de uno mismo. Y la desrealización son experiencias, como su nombre dice, de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, las personas o los objetos se experimentan como irreales, como si estuvieran en un sueño o sin vida o visualmente distorsionados. Otro punto es que durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. Los síntomas también causan malestar clínicamente significativo. La alteración no se puede atribuir a otros efectos de sustancias o afecciones médicas, y la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como esquizofrenia, trastornos de depresión, de estrés agudo, de estrés postraumático. Siguiente. Y por último, lo que viene a ser otros trastornos disociativos especificados y trastorno disociativo no especificado. Primero, el especificado, esto se va a aplicar a presentaciones en las que van a predominar los síntomas característicos de un trastorno disociativo, que como ya dije van a causar malestar significativo a nivel social, laboral o en general el funcionamiento, pero que no van a cumplir con todos los criterios de ninguno de los trastornos de las características, de la categoría del trastorno disociativo, ¿no? Aquí la categoría de otro trastorno disociativo se va a utilizar en situaciones en las que el médico o el clínico
opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple con los criterios de ningún trastorno disociativo específico. Y bueno, se registra como otro trastorno disociativo especificado. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando esta designación de otro especificado vienen a ser, por ejemplo, síndromes crónicos y recurrentes de síntomas disociativos mixtos. Aquí, bueno, aquí se incluye lo que es el trastorno de identidad asociada a interrupciones no muy intensas del sentido del yo, del sentido de la identidad, ¿no? Otros ejemplos, trances disociativos, reacciones disociativas agudas a sucesos estresantes. Por ejemplo, aquí se aplica a afecciones agudas que duran por lo general menos de un mes y en ocasiones hasta incluso solamente horas, ¿no? Y aquí esas afecciones se caracterizan por la presencia de limitación de la conciencia, alteraciones de la percepción, estupor transitorio. Y en lo que es el trastorno disociativo no especificado, esta categoría se aplica a presentaciones también en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo, con todo su malestar clínicamente significativo, pero que no cumple también con todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos. Pero aquí la categoría del trastorno disociativo no especificado se utiliza en situaciones en las que el médico o el clínico opta por no especificar el motivo. A diferencia del anterior, que sí especifica el motivo, aquí no especifica el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno disociativo específico, ¿no? Y también incluye presentaciones para la que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico mucho más específico. Siguiente. Por último, el tratamiento, bueno, el tratamiento principal, por así decirlo, viene a ser la psicoterapia. Y bueno, de ser necesario, se puede utilizar psicofármacos, particularmente lo que vienen a ser los antidepresivos y los ansiolíticos. Pero nuevamente el tratamiento principal viene a ser la psicoterapia, que intenta identificar, ayudar en la solución de los conflictos responsables, por así decirlo, de la generación de este cuadro, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Continúa mi compañera. Bien, a ver, un momentito, por favor. El alumno Solborre, Víctor. Víctor Solborre. Carmen Tello. Por favor, alumna Tello. Adriana Ticona. Alumna Ticona. Sí, doctora. ¿Doctora, me escucha? Sí, Adriana Ticona está presente, está bien. Doctora, disculpe, Tello Zamudio presente. Doctora, disculpe, ¿cuándo me escuchó? Sí. Ah, ya, gracias. Sí, doctora, también Tello Zamudio presente. Sí, está bien. ¿Sí? Toledo. Presente, doctora. Presente. Y ya, los demás están. Faltaría Solborre. Bien. A ver, en relación al trastorno obsesivo compulsivo, ya se ha expuesto bien, ¿no? Lo fundamental es porque en este trastorno van a estar las obsesiones y compulsiones, ¿no? No necesariamente van a ir separadas, pueden estar ambas y simultáneamente, ¿no? Estas van a causar enorme sufrimiento al paciente, que a veces termina con una depresión. Van ocupando poco a poco buena parte del tiempo
horas, ¿no? de su vida diaria y van a interferir con la calidad de vida y de la rutina del paciente. Generalmente son pacientes que son poco entendidos, tienen mucha dificultad para desenvolverse en el trabajo, con la familia, ¿no? Pueden, si están con la familia, pueden estar horas, por ejemplo, lavándose las manos, ¿no? Y no compartir espacios y tiempos con el resto de familia. Entonces, incomprendidos y a veces de niños con mucho maltrato. Entonces, y en relación al tratamiento, fundamentalmente si el enfoque de terapia conductivo-conductual, no se olvide, y en psicofarmacología, principalmente los IRS, ¿no? También no lo utilizamos acá en nuestro medio, tratamiento quirúrgico o de estimulación, pero en España, por ejemplo, hay un centro específicamente para tratamiento del TOC, ¿no? Bien, entonces, antes de que pasemos a la última, le voy a poner un videito en torno al TOC, ¿ya? Un caso clínico, ¿ya? Para poder focalizar. A ver, aquí. A ver, aquí estamos. Estoy compartiendo, por favor. Hola, ¿me Sí se puede escuchan? ver, doctora, pero no se escucha. Ya, a ver, por favor. No se escucha el video, doctora, pero sí se ve que está compartiendo el reparto excesivo. Ahí. Ahora sí, doctora, perfecto. Buenos días, chicos. Voy a llegar. Muy bien. ¿Y la factura también? ¿Verlo? Son 202 euros. Ya te lo veré preparar, no te preocupes. Aquí te lo tienes. Contado y viendo que te he contado, ¿eh? ¿Cierto? No. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si ya te lo he contado, ¿ves? Ya está bien contado, Miguel, otra vez.
Tiene que estar controlado. No, tranquilo. Tiene que estar perfecto. Venga, tú tranquilo. Aquí va para banquero, ¿eh? Está bien. Muy bien, Miguel. Tenga buen día. Gracias, igualmente. Guárdalo bien, ¿eh? Bueno, hasta luego, que tengo prisa. ¡Dios! ¡Dios! No puedo más.
¿Cuáles son los correctos? La matrícula. Hola, Fernando. Alegría verte, que ya me tenía sin café. Esta vez habéis pedido mucho, ¿eh? Son 252 euros. $252. Venga, Miguel, a contar el dinero. Una vez que se puso nervioso, conté el dinero 11 veces. No. Seguro, serían 10 o 12, pero 11 no.
Buenas tardes, hola. Por cuestión de tiempo, el video todavía continúa 45 minutos. Ojalá tengan la oportunidad de poder revisarlo. Es un cuadro típico, ¿no?, de un trastorno obsesivo compulsivo. Es así como vemos nosotros en la clínica, un paciente que viene por obsesiones de contaminación, no solamente la compulsión de contar repetitivamente, sino también esta de contaminación, ¿no? Y está recogiendo los papeles, no puede dejar de recoger. Entonces imagínense el tiempo que ocupa, y esto es durante todo el día. Entonces, bueno, este es el cuadro típico de un TOC. Ahora pasaremos a ver la siguiente exposición. Tarazona, creo, ¿no? Sí, doctora. Bien. Bien, continuando con la exposición, vamos a continuar con los trastornos somatomorfos. Estos los vamos a denominar así a aquellos cuyo cuadro clínico tengan como rasgo característico síntomas físicos que me sugieran una condición médica y que no sean explicados por una enfermedad física ni por algún efecto directo de una sustancia u otro trastorno mental. Estos síntomas van a ocasionar aflicción o deterioro significativo en las áreas tanto de funcionamiento social como ocupacional. Y no van a estar bajo el control voluntario del paciente, ni van a ser intencionales. Debe tenerse en cuenta que no existen condiciones médicas que puedan explicar estos síntomas. En cuanto a la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, 500 millones de personas en el mundo creen que sufren de estrés o de algún trastorno somatomorfo. Esto se suele presentar antes de los 30 años y es persistente. Suele manifestar síntomas impresionantes, pero inconsistentes a la vez. Y son frecuentes en la consulta hospitalaria ambulatoria, especialmente entre casos derivados de consultas psiquiátricas. La razón en la que predominan las mujeres es de 2-1 y ha llegado hasta 5-1 en comparación con los hombres. Se da más frecuente entre niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, en poblaciones rurales y en grupos con un menor nivel educacional e intelectual. En el Perú, estos trastornos se encuentran con frecuencia en ambientes de medicina general, pero a excepción del trastorno de somatización, no existen datos específicos en nuestro medio de los demás trastornos. En cuanto a los tipos clínicos, vamos a tener 5: el trastorno de somatización o síndrome de Briquet, el trastorno de conversión, el trastorno somatomorfo doloroso, la hipocondriasis y el trastorno dismorfóbico. El trastorno de somatización, este va a ser un trastorno polisintomático que va a empezar antes de los 30 años, pero que sus síntomas iniciales van a aparecer en la adolescencia. Tiene un curso crónico y fluctuante, muy raras veces este va a remitir de forma completa. Está caracterizado por una combinación de síntomas de dolor, gastrointestinales, sexuales y pseudoneurológicos. Y se le conoce como síndrome de Briquet porque él la consideró como una forma de histeria inicialmente, que se daba ante situaciones de sobreestimulación nerviosa en individuos que presentaban diversas quejas físicas. Luego, la escuela psicoanalítica dio un aporte, ¿no? Consideró la génesis de este síntoma y lo vinculó a una expresión de angustia o sentimientos depresivos. En cuanto a su prevalencia, no es muy bien conocida y se estima que entre 0.2 y el 2% es en mujeres y menos del 0.2% en varones. En el Perú se realizó un estudio en el Distrito de Independencia y se tuvo que la prevalencia de vida fue de 0.6%, en el caso de los varones 0% y en el caso de las mujeres 1.2%. En otro estudio se encontró mayor prevalencia de ese trastorno del 20% en familiares de casos índices. También se encontró que en parientes de primer grado se describe mayor frecuencia de problemas maritales, bajo rendimiento ocupacional,
consumo en el problema de bebidas alcohólicas, delincuencia juvenil, además de otras conductas sociopatas. De acuerdo al DSM-4, los criterios, vamos a considerarlos vamos a usarlos para diagnosticar este trastorno de somatización y debe cumplir con tener múltiples quejas físicas de que tengan un inicio anterior a los 30 años y una duración de varios años. Estas quejas que al paciente van a llevar a que busque un tratamiento y que para él haya tenido un significativo deterioro tanto a nivel social, ocupacional o quizás en otras áreas importantes de funcionamiento. Otro que en algún momento durante el curso de la perturbación debe encontrarse uno de los siguientes criterios, ¿no? Pueden ser 4 síntomas en cuanto al dolor, 4 síntomas dolorosos, 2 gastrointestinales, 1 sexual o de función reproductiva y 1 pseudoneurológico. En el caso del dolor, esta va a estar relacionada por lo menos 4 sitios diferentes o funciones diferentes, como por ejemplo cabeza, abdomen, espalda, articulaciones, entre otros, o también se puede dar durante la menstruación o durante la micción. Dentro de los síntomas gastrointestinales, por lo menos 2 síntomas no dolorosos, como por ejemplo náuseas, hinchazón, vómitos que no estén considerados dentro de la gestación, diarrea. Dentro del síntoma sexual solamente uno, y que no es doloroso, por ejemplo, una disfunción eréctil o un ciclo menstrual irregular, sangrado menstrual excesivo, y un síntoma pseudoneurológico. No va a estar limitado al dolor, por ejemplo, en síntomas de conversión como falla de coordinación o en el equilibrio o una parálisis o debilidad localizada. Otro es que una de las que no debe haber explicación médica satisfactoria conocida o un efecto directo de una sustancia, y si es que esta existe, las quejas físicas o el deterioro social u ocupacional van a ser excesivos en relación a lo que se debería esperar en la historia, ¿no? En los exámenes físicos o quizás en los hallazgos de laboratorio. Por último, tenemos que los síntomas no van a ser producidos intencionalmente ni van a ser simulados por el paciente. Dentro de sus características, vamos a tener que los pacientes con ese trastorno van a describir sus síntomas de forma dramática, con muchos detalles, pero hay frecuente ausencia de información concreta o específica. Y sus versiones muchas veces son inconsistentes. Por ello es que va a haber una lista de síntomas que puede ser, que no nos puede favorecer, no puede ser efectiva, y que vamos a encontrar en estos pacientes también diversas revisiones, intervenciones médicas, hospitalizaciones, con un patrón de quejas somáticas muy frecuentes. Ellos pueden buscar tratamiento de varios médicos en forma concurrente, quizás a veces también con interferencias peligrosas. La ansiedad y el humor deprimido aquí van a ser muy comunes y también pueden ser motivo de atención, ¿no? Eso es en los servicios de salud mental. También pueden tener conducta impulsiva y antisocial, amenazas e intentos de suicidio y también discordias maritales. La vida de estos pacientes, particularmente de los que aquellos con que tengan un trastorno de personalidad asociado, suelen tener una vida muy caótica, ¿no? Complicada, como se relata en sus historias clínicas. Y si a esto añadimos que estos usan medicamentos, puede también conllevar efectos secundarios y llevar también a otros trastornos relacionados además con sustancias. Entonces, están expuestos a un mayor riesgo de morbilidad como consecuencia también de diversos procedimientos diagnósticos, intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones. Y también está asociado con está muy asociado también con el trastorno depresivo mayor, de pánico y también con el consumo de sustancias, como mencioné. Y dentro de los trastornos de personalidad vamos a encontrar el histriónico, el limítrofe y el antisocial. Es muy raro que pueda transcurrir un año sin que el paciente busque atención médica por las quejas somáticas que son inexplicables. Y las dificultades, en el caso de la mujer, o dificultades menstruales suelen ser uno de los síntomas más precoces. Dentro del diagnóstico diferencial, esta se va a hacer con
con condiciones médicas con las que se pueda soslayar este síndrome. Y sugieren principalmente 3 rasgos. Primero, el compromiso de múltiples órganos y sistemas. Segundo, el inicio a temprana edad del curso crónico, sin desarrollo de signos físicos o normalidades estructurales. Y por último, la ausencia de anormalidades del laboratorio característica de las condiciones médicas. Entonces, debemos descartar enfermedades que tengan sintomatología vaga, múltiple y también que puedan dar síntomas somáticos confusos, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, la porfiria intermitente aguda, la esclerosis múltiple, el lupus. El inicio también de los síntomas en una etapa tardía también es debido también a una condición médica, puede ser debido también a una condición médica general, ¿no? Y también debemos diferenciarlo tanto de la esquizofrenia, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, de los trastornos afectivos de tipo depresivo y con el trastorno facticio con signos y síntomas físicos y en la simulación. En el caso de la esquizofrenia, esta va a cursar con delusiones somáticas múltiples, de las quejas somáticas no delusionales del trastorno de somatización. Por otro lado, también las alucinaciones pueden ser aquí síntomas pseudoneurológicos y se le debe distinguir de las alucinaciones propias de la esquizofrenia. En el trastorno de pánico, los síntomas somáticos van a ocurrir durante el pánico, pero hay ocasiones en las que ambas también pueden coexistir. En los trastornos de ansiedad generalizada, los síntomas somáticos asociados, el foco principal de la ansiedad y también la preocupación no van a estar limitados a quejas somáticas. En los trastornos afectivos, especialmente los depresivos, las quejas somáticas van a estar limitadas a los episodios del humor depresivo y en algunos casos sí pueden diagnosticarse ambas, ¿no?, condiciones. En el trastorno facticio con signos y síntomas físicos y en la simulación, los síntomas pueden ser producidos intencionalmente para que el paciente asuma el rol del enfermo, aunque también pueden existir cuadros mixtos, no pueden existir ambos. En cuanto al trastorno de conversión, este va a ser más común en poblaciones rurales, en clases socioeconómicas bajas y en personas de menor grado de información sobre diversos conceptos médicos o psicológicos. Se informan que hay índices más altos de estos síntomas en las regiones en vías de desarrollo y la forma en que asumen los síntomas conversivos refleja las ideas de la cultura local que estos tienen, ¿no? Y respecto también a cómo la población expresa el distrés. Es más frecuente en mujeres que en hombres y sus índices varían de 2 a 1 y a 10 a 1. Sus características, vamos a tener que estos síntomas van a ser mucho más comunes al lado izquierdo del cuerpo. En las mujeres se da un cuadro completo de trastorno, puede darse un cuadro completo de trastorno de somatización, y mientras que en los varones se asocia con un trastorno de personalidad antisocial. En los accidentes laborales y de la vida militar se ven trastornos de conversión que deben diferenciarse de la simulación. En el caso de los niños menores de 10 años, los síntomas sí se van a limitar a problemas en la marcha o ataques, entre comillas, ¿no? El cuadro se inicia muy raramente antes de los 10 años o después de los 35. Generalmente va a ser de comienzo agudo, aunque también puede ser gradual. Y los síntomas son de breve duración. Y en la mayoría de los pacientes hospitalizados, estos sí pueden remitir en aproximadamente 2 semanas. Pero también son muy comunes las recurrencias, ¿no?, dentro de ese año. Bien, desde el punto de vista psicodinámico, el síntoma conversivo puede desarrollarse para permitir la expresión enmascarada de un impulso o deseo inconsciente prohibido, para imponer un autocastigo, quizás por un deseo también inconsciente, o para evitar inconscientemente una situación que sea amenazante, ¿no?, o que el paciente lo vea imposible de resolver. O también para asumir el rol del enfermo y quizás satisfacer sus necesidades de dependencia. Entonces, desde esta misma perspectiva psicodinámica también se considera, se genera una ganancia primaria y otra secundaria en la primaria. Esta se va a dar a expresarse el conflicto inconsciente. La angustia va a estar asociada al conflicto y el cual se va a drenar por el mecanismo de defensa sintomático por fuera del plano consciente.
En la secundaria, lo que se obtiene es una gratificación de necesidades, no hay culpa y evita responsabilidades angustiantes. Dentro de los criterios vamos a tener que van a ser síntomas que afecten la función motora o sensorial y que sugieran una condición neurológica o médica, factores psicológicos asociados en el cual el inicio o la exacerbación de los síntomas esté precedido por conflictos u otros estresores, que no sean intencionalmente producidos o fingidos, que no sean completamente explicados por una condición médica por un uso de sustancias o conductas o experiencias de aceptación cultural, que el problema sea clínicamente significativo, que haya evidencia de un marcado distrés o un deterioro social, o dentro de otras áreas, a consecuencia de lo cual se puede justificar una evaluación médica. Y por último, que estos síntomas no se limitan al dolor o la disfunción sexual, y no ocurre exclusivamente durante el curso de un trastorno de somatización, sino que son, quizás pueden ser mejor tipificados por otro diagnóstico. Dentro de los subtipos del trastorno conversivo vamos a tener a los con síntomas o déficit motores, con síntomas o déficits sensoriales, con ataques o convulsiones y los mixtos. En los primeros, el deterioro de va a haber deterioro de la coordinación o el equilibrio, puede haber parálisis o debilidad localizada, dificultad para deglutir, el paciente lo puede referir como un bulto en la garganta, puede haber afonía o retención urinaria. En el caso de los con síntomas o déficits sensoriales, puede haber pérdida táctil, sensación dolorosa, visión doble, ceguera, sordera y también incluso alucinaciones. En cuanto al diagnóstico diferencial, primero debemos diferenciarlos con cuadros neurológicos que estén ocultos y por cuadros inducidos por sustancias, no incluyendo los medicamentos. Dentro de estos, por ejemplo, esclerosis múltiple, miastenia gravis y también el lupus, en sus periodos iniciales. Si los síntomas se limitan a dolor o a disfunción sexual, el siguiente diagnóstico que debemos tomar en cuenta es el trastorno somatomorfo doloroso o la disfunción sexual. Si es que los síntomas se limitan a disfunción sexual y si es que es a dolor, a trastorno somatomorfo doloroso. Cuando ocurre exclusivamente durante el curso de un trastorno de somatización, este va a ser el diagnóstico. Y también debemos descartar los síntomas catatónicos o las delusiones somáticas de la esquizofrenia o también de otros trastornos psicóticos o afectivos que tengan rasgos psicóticos. En el caso de la dificultad para deglutir, que también se puede dar durante un ataque de pánico, en la hipocondriasis, en el cual el paciente va a estar preocupado por tener una seria enfermedad y no por el síntoma actual como en el trastorno de la conversión, ¿no? En el trastorno dismorfofóbico corporal, el paciente va a estar preocupado por una imaginaria apariencia defectuosa. Puede compartir algunos rasgos también con el trastorno disociativo, por ende es que se debe hacer pueden coexistir ambos diagnósticos. Y las alucinaciones en los trastornos de conversión ocurren en ausencia de otros síntomas psicóticos y también frecuentemente incluyen más de una modalidad sensorial, pueden ser visuales, auditivas, táctiles. En el caso del trastorno facticio y en la simulación, los síntomas son producidos intencionalmente. En el caso del trastorno... Está sin audio. ¿Se me escucha, doctora? No, se ha ido el audio. ¿Se me escucha, doctora? Sí, yo le escucho ahora, pero no está compartiendo. Ah, no, sí, solo que salí para verificar lo del micrófono. Ya. Ahora sí, doctora. Perfecto. Ahora sí. En el caso del trastorno somatomorfo doloroso, tiene como rasgo distintivo el dolor, el cual va a ser el síntoma que va a predominar y el cual va a ser de suficiente severidad como para poder justificar la búsqueda de una atención clínica. Se puede presentar a cualquier edad y las mujeres
parecen experimentar condiciones dolorosas crónicas, como por ejemplo cefaleas, mientras que en los hombres se produce con más frecuencia el dolor musculoesquelético. En estos pacientes, el dolor puede desorganizar la vida diaria de estos pacientes y también su conducta. En los pacientes en los que el dolor esté asociado a una depresión severa y en aquellos en los que esté relacionado con una enfermedad terminal, como por ejemplo el cáncer, parece que existe un aumento de riesgo de suicidio. Y en los pacientes con dolor crónico o recurrente a veces pueden también, bueno, tener considerables gastos en busca de alguna cura. Y bueno, el dolor en este caso lo que puede provocar también es que el paciente tenga inactividad o lo pueda aislar socialmente o conducir a problemas psicológicos adicionales, como por ejemplo depresión, ¿no? También el dolor crónico, este va a persistir por muchos años y va a estar asociado a trastornos afectivos, mientras que el dolor agudo va a ser un curso de breve duración, menos de 6 meses, y va a estar asociado a trastornos de ansiedad. En el caso de este trastorno, también se le relaciona frecuentemente a los insomnios, y se encontraba que los familiares de primer grado de los pacientes pueden ser, bueno, dentro de ellos se ha encontrado que tienen trastornos depresivos, dependencia del alcohol y también el dolor crónico. Bien, dentro de los criterios, vamos a tener que van a presentar dolor de una o más localizaciones anatómicas, como un cuadro clínico predominante, y que tengan tal severidad que busquen ayuda médica o atención clínica, que el dolor cause distrés clínicamente significativo o un deterioro social o ocupacional. Los factores psicológicos van a tener un rol importante en el inicio, en la severidad, en la exacerbación o el mantenimiento del dolor, y que el síntoma no sea producido intencionalmente ni fingido, y que el dolor no es mejor explicado por otros trastornos como el afectivo, la ansiedad o psicótico, y que no reúna criterios para una dispareunia. Dentro de los subtipos, de acuerdo a los factores que pueden intervenir en su etiología y también en el mantenimiento del dolor, vamos a tener al asociado a los factores psicológicos, los cuales no tienen una mínima importancia, bueno, se le da mínima importancia a la condición médica. En el asociado a factores psicológicos y a una condición médica general, ambos factores van a tener un papel importante tanto en el inicio, en la exacerbación o el mantenimiento de este dolor. Y en el síndrome doloroso asociado a una condición médica general, esta no va a ser considerado como un trastorno mental. Se le incluye solamente para poder facilitar un diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta el trastorno de somatización, la dispareunia, el trastorno de conversión, y también va a ser importante descartar los trastornos depresivos, de ansiedad y los psicóticos. En el caso de la hipocondriasis, esta va a ser una exagerada y ansiosa preocupación por una enfermedad severa. O quizás también el paciente manifiesta temor por la idea de tener una severa enfermedad, el cual lo justifica con la presencia de molestias o alteraciones de su funcionamiento normal, y lo interpreta como indicadores de un padecimiento serio. Entonces, el paciente sí suele mantener una conducta de autoobservación constante, no modifica sus opiniones ni su comportamiento de búsqueda de atención profesional, a pesar de que quizás las evaluaciones, las pruebas solicitadas de manera persistente sean negativas, y a pesar de las aplicaciones en las que el médico puede aportar, ellas mantienen su posición. Y por ende es que el paciente va a poner en su historia clínica de forma muy detallada, extensa, y se va a encontrar registro de múltiples consultas, diagnósticos y tratamientos médicos o quirúrgicos, ¿no?, que quizás no han tenido un beneficio. Ellos se preocupan demasiado por sus funciones corporales, ya sea se encuentran los latidos cardíacos, sudoración o movimientos peristálticos, por anormalidades físicas menores, quizás una pequeña herida o una tos ocasional,
por sensaciones físicas vagas y ambiguas, como una fatiga cardíaca o quizás unas venas dolorosas. El paciente va a atribuir esos síntomas o signos a una enfermedad de la cual sospeche y le va a preocupar su significado y la causa de esto. Entonces suelen alarmarse al oír o quizás leer sobre alguna enfermedad, al conocer que alguien cercano se ha enfermado, o quizás, bueno, al denotar que él mismo, dentro de su propio cuerpo, tenga sensaciones o malestares. Entonces, estos temores se convierten en el foco central de su autoimagen, ¿no? Va a ser el tema central, el tema principal de conversación social, ¿no? La relación aquí del médico-paciente se va a poder deteriorar por la frustración e ira quizás de ambos. Algunos pacientes pueden creer que quizás no tienen una atención adecuada, ¿no? Y se resisten a quizás ser derivados muchos a un servicio de salud mental. También aquí se han descrito asociación con el trastorno, asociación de ese trastorno con ocurrencia de enfermedades severas, ¿no? Particularmente en la infancia y también con experiencias pasadas de la enfermedad de un miembro de la familia. También se cree que está asociada a estresores psicosociales, como por ejemplo la muerte de alguien muy cercano, y frecuentemente hay comorbilidad con trastornos de ansiedad y también depresivos. En cuanto a su prevalencia en la población, es desconocida, pero es informado de un 4 a 9% en la práctica médica general, que se inicia a cualquier edad, pero el inicio parece ser más frecuente en los primeros años de la adultez. Su curso es generalmente crónico, con empeoramientos y mejorías, aunque muchas veces con una recuperación completa. Y parece que tienen un pronóstico favorable cuando tienen un inicio agudo, cuando hay ausencia de un trastorno de personalidad y también de ganancia secundaria. Para su diagnóstico, los criterios van a ser la preocupación con temores a sufrir una enfermedad o la idea de tener una seria enfermedad, la cual va a estar basada en la interpretación errónea de los síntomas corporales, la persistencia de la preocupación a pesar de una apropiada evaluación médica y quizás una reaseguración consiguiente, es decir, le han realizado múltiples pruebas y aún así sigue insistiendo para seguir tomándolas. La creencia de tener una seria enfermedad no va a ser de intensidad delusional como en los trastornos delusionales de tipo somático y no va a estar circunscrita a una preocupación por la apariencia como en el trastorno dismorfofóbico corporal. Aquí la preocupación causa un distrés clínicamente significativo o un deterioro social, ocupacional o de otras áreas. La duración del trastorno es de por lo menos 6 meses y su preocupación no va a ser mejor explicada por otro trastorno, como por ejemplo la ansiedad generalizada, un obsesivo compulsivo, quizás pánico o un episodio depresivo mayor, ¿no? Entre otros. Dentro de su diagnóstico diferencial, el más importante, va a ser más importante establecer diferenciarlos de una condición médica general subyacente, como por ejemplo estudios iniciales de cuadros neurológicos, de condiciones endocrinas, de enfermedades que afecten a múltiples sistemas, ¿no? Como el lupus o quizás enfermedades malignas ocultas. No podemos diagnosticar de hipocondriasis si los síntomas pueden ser mejor explicados por otros trastornos psiquiátricos. Se diagnostica como TOC cuando las obsesiones o compulsiones no estén registradas a preocupaciones sobre enfermedades, o sea, se vinculan a otros temas. En el caso del trastorno dismorfofóbico corporal, la preocupación va a ser principalmente por la apariencia física. Entonces también debe descartarse las delusiones somáticas de los trastornos psicóticos, como por ejemplo en la esquizofrenia, en el trastorno delusional tipo somático, o quizás el trastorno depresivo mayor con rasgos psicóticos. Por último, el trastorno dismorfofóbico corporal. Las manifestaciones más frecuentes de estas van a estar relacionadas con las características faciales, que muy frecuentemente pueden llevar a intervenciones de cirugía plástica, las cuales no llegan a satisfacer al paciente en sus resultados. La mayoría de estos van a describir sus preocupaciones como intensamente dolorosas, irresistibles. Suelen pasar varias horas pensando en su defecto, quizás estrujando su rostro entre el espejo o superficies que le puedan permitir ver el reflejo de su imagen. Entonces, ellos van a desarrollar sentimientos de inadecuación social o interpersonal, especialmente con el sexo opuesto y con conducta evitativa.
Su inicio es gradual o súbito, tiene un curso continuo con escasos intervalos libres de síntomas. Dentro de la prevalencia, esto va a ser más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes con tendencia a la evolución crónica, aunque disminuye de intensidad con la edad y es diagnosticado con igual frecuencia en ambos sexos. Dentro de los criterios vamos a tener que el paciente va a tener preocupación por un defecto en la apariencia física, que el defecto es imaginado o si realmente existe es muy exagerado. La preocupación causa un distrés significativo, así como un deterioro social, ocupacional o de otras áreas. La preocupación no va a ser mejor explicada por otro trastorno mental. Dentro del diagnóstico diferencial, esto lo vamos a establecer con preocupaciones dismorfóbicas transitorias que se dan en la adolescencia, los cuales pueden ser de intensidad variada y que no interfieren de manera importante en su rendimiento, ya sea laboral, social o interpersonal. Con la anorexia nerviosa, con los síntomas se limitan al sobrepeso, la forma y el tamaño corporal. En el caso del trastorno de identidad de género, al sentimiento de malestar, el desacuerdo con las características sexuales primarias y secundarias, en el episodio depresivo mayor, con el estado de ánimo congruente, puede haber versiones de este tipo. Los individuos con trastornos de personalidad evitativa o fobia social, ellos pueden preocuparse por defectos reales de su apariencia física, pero el problema no es persistente ni perturbador. Y si las obsesiones y compulsiones no se limitan a la apariencia física, el diagnóstico sería un TOC, ¿no? El más apropiado. Bien, en muchos pacientes estas creencias tienen una intensidad moderada y pueden reconocer que la visión de su apariencia está distorsionada, mientras que en el trastorno delusional de tipo somático, el pensamiento relacionado a esta particularidad es de tipo, como valga la redundancia, delusional. Y cuando la creencia sobre el efecto imaginado es sostenida con intensidad delusional, se puede hacer también ambos diagnósticos. Un cuadro resumen. Y bueno, en el tratamiento, primero tenemos que considerar la cronicidad de cada trastorno, las previas experiencias frustrantes quizás con terapias previas que hayan tenido. Y bueno, va a ser importante cubrir ciertos aspectos, como por ejemplo un adecuado establecimiento de una relación médico-paciente que le ofrezca al paciente un soporte emocional a largo plazo, la explicación didáctica o práctica de los mecanismos psicológicos que estén involucrados en el trastorno, siempre resaltando y precisando que ello no significa que el síntoma o molestias no sean reales para el paciente. La modificación del ambiente familiar que con frecuencia refuerza la sintomatología con actitudes de sobreprotección que aumentan la probabilidad de cronicidad. La psicoterapia, que sea de corte dinámico, cognoscitivo o de intervención conductual, estos suelen ser útiles las técnicas sugestivas en el caso de los mecanismos conversivos o el uso de antidepresivos si es que son indicados. Todo, doctora. Gracias. Muy bien. Bueno, se ha desarrollado de forma completa. En relación de repente a los somatomorfos, es bueno subrayar que su manejo es bastante difícil por la misma condición del paciente, ¿no? Hay mucha renuencia a aceptar una relación con conflictos psicosociales. Generalmente está pensando en los cuadros orgánicos, ¿no? Tanto por un lado por el paciente y por otro por los médicos en general, ¿no? Antes que el especialista. La sugerencia es siempre una relación empática. Creo que es acertado una relación respetuosa sobre las quejas del paciente. Aun cuando uno diga, no hay nada físico, ¿no? A veces poner este diagnóstico como descarte ya es hacer sentir menos al paciente. Muchos de los pacientes hay buen resultado o con mejora relativa con la psicoterapia. A veces hay que echar mano del tratamiento ansiolítico o depresivo, dependiendo de cuán conflictiva y comprometida sea la relación. Aquí, a diferencia del TOC,
¿no? Las dosis son medias, ¿no? No tanto así como el toque, tiene que ser aproximadamente el 100 hasta 200% de la dosis habitual para poder controlar el cuadro. A veces durante la terapia, acá en los somatomorfos, ayuda la terapia cognitiva, confrontando al paciente con mucho respeto, como les decía, las quejas de él mismo, ¿no? Y generalmente cuando hay ganancias secundarias. Aún en estas circunstancias, hacer el afronte van a disminuir el alivio de los síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Que ya sería desde ya el primer paso para aceptar la ayuda psicoterapéutica. Bueno, ya estamos las 4, yo tengo clase con obstetricia, unos minutitos. Creo que hemos terminado, hemos cubierto nuestra práctica. ¿Pudieron recoger sus carnet universitarios? ¿Todo les fue bien? Doctora, Sí, dígame. doctora, que la interrumpa, no estaba levantando la mano, sino que hace media hora comenzó nuestra clase de gestión y yo le había hablado al otro delegado para que consiguiera nuestro grupo, pero ya teníamos que haber entrado, doctora. Ya está, o sea, ya está sobre la hora también. Sí, doctora. Bueno, entonces acá terminamos. A todos que tengan una linda Navidad, disfruten con su familia, un abrazo para De igual todas. manera para usted, doctora. Gracias. Feliz Navidad. Gracias, Pásala doctora. hasta la próxima clase. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.